Hola, buenos días o buenas tardes dependiendo de la hora en que lo estén viendo. Yo soy José Francisco, abogado, y en el primer video del canal, hablaremos de un tema bastante importante que son los tipos de contrato de trabajo según su plazo. Y es importante porque según el tipo de contrato que se trate van a cambiar muchas normas u obligaciones por parte del empleador, así como también las indemnizaciones que se deben pagar al final de la relación laboral. Así que, sin más preámbulos, comenzamos y empezamos por el más sencillo de todos, que es el contrato indefinido. Este contrato, tal como dice su nombre, es un contrato que no establece un plazo de término de la relación laboral, ni tampoco supedita la duración de la relación laboral a la ejecución de algún trabajo dentro de alguna obra o faena. Desde la perspectiva del trabajador, este es el contrato que le da más seguridad o certeza jurídica, ya que se celebra cuando hay una expectativa de permanencia. Por eso, la recomendación para el empleador es suscribir este contrato cuando tenga la seguridad o la expectativa de que quiera que el trabajador preste su servicio de forma constante y prolongada en el tiempo. Y si bien esto parece un requisito de perogrullo, más adelante vamos a ver, a raíz de los otros tipos de contrato, que no siempre es tan evidente qué tipo de contrato se debe suscribir. Dicho esto, pasamos al segundo contrato, que es el contrato de plazo fijo. El contrato de plazo fijo es un contrato que fija la duración de la relación laboral por un periodo determinado y preestablecido en el contrato. Normalmente tiene la cláusula, la expresión: este contrato durará hasta tal fecha o durará por tal y cual tiempo, por tantos años, o sea, por tantos días, meses o semanas. Sin embargo, y aquí cuando las cosas se empiezan a complicar un poco, el contrato de plazo fijo puede devenir o convertirse, dicho coloquialmente, en un contrato indefinido. Esto en tres casos. Primero, cuando el contrato de plazo fijo fije un plazo y dicho plazo exceda de 2 años para el caso de gerente o cualquier persona que represente de alguna forma al empleador o a la empresa para la cual trabaja, y para el resto de los casos de 1 año. Entonces, si en el contrato se establece como plazo de duración del mismo 15 meses, por disposición de esta ley se entenderá, o de este artículo se entenderá, que el contrato pasa a ser indefinido automáticamente. Esto quiere decir que no se requiere la expresión de voluntad de ninguna de las dos partes ni de ninguna otra formalidad. La segunda hipótesis es cuando termina la relación laboral o llega la fecha en que se había determinado que iba a terminar la relación laboral y el trabajador sigue prestando servicios con conocimiento del empleador. ¿Qué casos son estos? Por ejemplo, cuando se pone como fecha de término del contrato el 15 de diciembre, por dar una fecha al azar. Llega el 15 de diciembre y nadie le informa al trabajador que está despedido y él sigue yendo a trabajar. Ya en estos casos, que no se firma un anexo de contrato ni tampoco se suscribe un contrato nuevo y tampoco fue despedido con las formalidades legales, la ley entiende que tácitamente el empleador en el fondo la ley interpreta la intención del empleador, que tiene la intención que el trabajador siga trabajando, y por eso se deviene el contrato en indefinido. Ahora bien, esto en la práctica igual puede generar ciertos problemas. Por ejemplo, muchos empleadores creen que si el contrato fija como fecha de término el 15 de diciembre, llegado a esta fecha se entiende que el contrato se termina ipso facto. Y la verdad es que no. A pesar de que el contrato diga que termine esa fecha, al trabajador hay que despedirlo igual. ¿Y qué causal se va a invocar en la carta de despido? La causal va a ser del artículo 159, número 4, que es la causal prevista para estos casos, y es el término de la duración de la relación laboral según fue determinado en el contrato. Porque puede pasar eventualmente que el trabajador siga trabajando 1 o 2 días más, y el empleador, el encargado de recursos humanos, se entere recién al tercer día y ahí lo despida. Y resulta que esos 3 días de diferencia ya pueden generar algún problema jurídico, alguna suspicacia legal, por así decirlo. Por eso, aunque el contrato determine un plazo de término de la relación laboral, el trabajador debe ser despedido de todas formas. Y la tercera hipótesis, en que el contrato
el contrato de plazo fijo pasa a ser indefinido es cuando se renueva por segunda vez. Si bien la ley es clara, en la práctica igual genera confusión porque no cuentan bien las renovaciones. Primero, si yo firmo un contrato de trabajo, eso es la suscripción del contrato. Luego, si yo firmo un anexo del contrato, renovando el periodo, renovando el contrato de plazo fijo, eso es la primera renovación. Y luego, si me renuevan el contrato, me lo estarían renovando por segunda vez. Y es en ese caso en que el contrato de plazo fijo pasa a ser indefinido, independientemente de lo que digan los documentos. ¿Ya? Esto se ve mucho en el área o en el rubro de la construcción. Cuando, por ejemplo, los trabajadores le hacen firmar contratos por plazo de 1 o 2 meses y ese contrato se lo renuevan 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces hasta que termina la obra. En ese caso, la ley entiende que el contrato es indefinido. Teniendo esto claro, pasamos al siguiente contrato, que es el contrato por obra o faena. Este contrato supedita la duración de la relación laboral a la ejecución de un trabajo específico en una obra específica. Y aquí las cosas se complican un poco más porque en el contrato de plazo fijo el plazo que fijaba era objetivo. 3 meses son 3 meses y no hay muchas vueltas que darle. En cambio, cuando se determina la obra por la cual va a durar el contrato, no siempre es tan sencillo. Al igual que en el contrato por plazo fijo, el contrato por obra o faena puede devenir en un contrato indefinido. Sin embargo, esto no está tratado expresamente en la ley, pero se interpreta por analogía, que está en la misma circunstancia y los jueces así lo han ido aceptando. Entonces sería en las mismas hipótesis, cuando el contrato por obra o faena se extienda por un periodo suficientemente largo. El problema es que este periodo suficientemente largo no está definido en la ley, entonces siempre va a quedar a criterio de los jueces. La segunda hipótesis es cuando el contrato por obra o faena termina y el trabajador sigue trabajando con el conocimiento del empleador. En ese caso también el contrato pasa a ser indefinido. Y el tercer caso también es cuando se firman varios contratos por obra o faena sucesivos. También se va a entender que el contrato pasa a ser indefinido. Insisto, esto no está regulado para efectos de los contratos por obra o faena. Entonces se hace una analogía. Y el problema ahí es que los plazos no están definidos. Por ejemplo, en el contrato de plazo fijo, la ley es clara. A la segunda renovación pasa a ser indefinido. En el contrato por obra o faena no pasa lo mismo. Entonces siempre va a quedar un margen de duda y siempre va a quedar a criterio del juez. Bueno, cuando empecé hablando del contrato por obra o faena, dije que era más complejo que el contrato a plazo fijo porque no era tan objetivo o no era tan determinable, ¿ya? Esto se debe que, una vez más, la ley no lo consagra, pero sí en la práctica hay una exigencia adicional en los contratos por obra o faena, que es que la obra o faena, que digamos determina la duración de la relación laboral, debe ser clara tanto en el detalle del contrato como tal, como al momento de hacerse el despido. ¿Qué quiero decir con esto? Si por ejemplo a mí me contratan para pintar casas durante la ejecución de la obra Terminaciones número 5, la obra que se denomina Terminaciones número 5 tiene que ser bien detallada, es decir, debe ser una obra que efectivamente exista y efectivamente se pueda determinar de forma fehaciente, fidedigna, el inicio y el término de dicha obra. Porque de lo contrario, y es lo que pasa mucho en la práctica, que los empleadores ponen este contrato tendrá una vigencia durante la obra tanto, ya, Terminaciones número 5, siguiendo el ejemplo, pero en verdad no hace referencia a nada concreto, sino que es un nombre azaroso, abstracto, que no dice nada en verdad. Y eso lo usan para poder despedir a los trabajadores en cualquier momento. Porque al no ser una obra determinada, ellos fácilmente pueden llegar un día y decirle, ya tú estás terminado porque esta obra ya se terminó. Pero en verdad esa obra nunca existió como tal, o al menos no con ese nombre. Y en esos casos, los jueces, por un tema de certeza jurídica y de estabilidad del trabajador, también hay una tendencia a interpretar que en esos casos el contrato también pasa a ser indefinido. Y eso es todo, a grandes rasgos evidentemente, en cuanto a los contratos de plazo fijo.
Hay mucho más detalles. Por ejemplo, también está el tema del lucro cesante, que es cuando en el contrato de plazo fijo se le despide injustificadamente al trabajador antes de la terminación del contrato, ya que son temas muy interesantes para tocar, pero si es que hablo todo en un solo video va a quedar muy largo. Así que si es que les interesa el tema, háganmelo saber en los comentarios para yo saber en qué tema ir especificando y en cuáles no. Dicho esto, no olviden seguirme en Instagram, donde también estoy subiendo información constantemente, básicamente de temas legales, y también visitar mi página web. Voy a dejar el link en la descripción, y también tienen mi número de teléfono tanto en la página web como en Instagram para agendar cualquier consulta de manera gratuita. Así que eso es todo por esta semana y nos vemos la próxima.